Este coeficiente se llama Cx, porque es el coeficiente de resistencia a lo largo del eje X, que es la dirección del movimiento. Si quisiéramos estudiar la resistencia del vehículo al viento lateral a lo largo del eje Y, habría que aplicar la misma fórmula, pero con la superficie lateral del coche y el coeficiente Ci, que también existe. A partir de aquí, y volviendo al coeficiente Cx, que es el que nos interesa, para la plancha cuadrada que mostrábamos al principio, tendríamos un coeficiente igual a 1. Cualquier cosa que se mueva a través del aire generando menos resistencia por unidad de superficie que esa plancha, tendrá un coeficiente menor que 1. El razonamiento también es válido en la otra dirección. Si la resistencia de un vehículo es mayor que la de una plancha plana, su coeficiente de resistencia sería mayor que 1. Por ejemplo, un coche con un Cx de 0,30 ofrece una resistencia al aire que equivale a un 30% con respecto a la que ofrece la plancha cuadrada que tenga su misma superficie frontal. La gran mayoría de coches de serie tienen coeficientes entre 0,25 y hasta 0,35 aproximadamente, aunque hay casos extremos. Por ejemplo, un Mercedes CLA tiene un coeficiente extremadamente bajo, de 0,23, mientras que un Mercedes clase G, en el otro extremo, tiene un coeficiente realmente alto, 0,40. Por su parte, un Fórmula 1 tiene un coeficiente superior a 1, es decir, ofrece más resistencia al avance que una pared. Esto es debido a la enorme resistencia inducida que provoca toda su carga aerodinámica para poder mantenerlo pegado al suelo. Pero, ¿a qué es debida la diferencia entre unos coches y otros? ¿En qué hay que fijarse exactamente para saberlo? Vamos a verlo a continuación. Para entender intuitivamente de qué depende el coeficiente de resistencia, vamos a dividir el total del coche en 3 bloques. El primer bloque sería la parte frontal. La parte frontal es la encargada de apartar el aire a su paso. Esta parte es menos importante de lo que la intuición nos podría indicar. La segunda parte sería la parte trasera del coche, que iría desde el plano de mayor sección, más o menos en la mitad del techo, hacia atrás. Esta parte es la encargada de reordenar el aire una vez que el coche ha pasado. Y esta es la parte más importante de la aerodinámica de un vehículo, la parte trasera. Por último, el tercer bloque sería el aire que pasa por debajo del coche o por dentro del coche a través de los conductos de ventilación. Cuanto menos aire pase por debajo o a través del coche, mucho mejor. Para entender un poquito más profundamente todos estos conceptos, necesitamos añadir 2 ideas más, que ya serán las últimas. Necesitamos entender el concepto de flujo laminar de aire y flujo turbulento de aire. Vamos con ellos y habremos terminado de entender la fórmula. Para entender este razonamiento, en vez de pensar que el coche se mueve a través del aire, vamos a imaginar que es el aire el que choca contra el coche, como en un túnel de viento. Así es más fácil de ver. A partir de aquí, cuando el aire choca contra el coche a una cierta velocidad, la piel del coche atrapa la primera capa de aire que toca su carrocería. Esta capa límite, de espesor prácticamente cero, adquiere la misma velocidad que el coche y lo acompaña en su movimiento. Por cierto, esta es la razón por la que un coche lleno de polvo no se limpia al circular, aunque vayamos muy rápido. Pero sigamos avanzando. Si nos alejamos un poco más del coche, nos encontraremos diferentes capas o láminas de aire que rodean el coche a velocidades cada vez mayores, según se van alejando del vehículo. Finalmente, llega un punto en el que el aire está tan lejos que ya no se ve afectado por el coche en absoluto ni desvía su trayectoria.
Y llegamos a los conceptos clave. El flujo laminar es aquel en el que esas capas de aire a diferentes velocidades fluyen suavemente alrededor del coche sin mezclarse entre sí. Si mantenemos un flujo laminar, tendremos la menor resistencia aerodinámica posible. Por otro lado, el flujo turbulento es aquel en el que esas láminas de aire se ven obligadas a hacer cambios de dirección bruscos y se acaban mezclando entre sí, formando turbulencias que suponen un régimen caótico en el que se invierte gran cantidad de energía. Esa energía proviene del movimiento del coche y, por tanto, lo frena. Por esa razón, un frontal redondeado y una trasera que se estrecha de forma gradual favorecen un flujo laminar de menor resistencia, mientras que las formas cuadradas, con aristas vivas, mucha altura al suelo y grandes pasos de rueda, obligan al aire a hacer giros bruscos, creando turbulencias y ofreciendo mayor resistencia al avance.